como cada jueves me fui en la mañana tempranito a casa de Rafael Barajas del Fisgón a cantar, a conversar, y esto es lo que nos dijimos. Acompáñenme. Oye, Fisgón, lo que está sucediendo en Medio Oriente, pues no nos enteramos, no sabemos, porque hay un cerco mediático que impide que conozcamos la realidad de los lamentables sucesos en donde, bueno, pues las víctimas son los civiles, como siempre, Fisgón. Sí, claro, mira, es curioso porque yo estoy convencido de que en Medio Oriente también estamos viviendo una guerra mediática. Y aclarando el punto, es decir, sin lugar a dudas, Hamás es un grupo terrorista, es inaceptable lo que hizo, pero la reacción del gobierno israelita es totalmente es criminal y genocida, ¿no? La primera cosa que hay que entender, lo primero que hay que hacer es poner en contexto todo el proceso. Lo primero que hay que entender es que Israel, pues, era originalmente un estado de los palestinos. Y en concreto, para entender, y es un hecho que Israel ha ido avanzando en territorio y ha ido marginando a la población palestina. Y en el caso concreto, además, una de las cosas que hay que entender es que Israel favoreció en un momento dado el crecimiento de Hamás, porque fue la forma que tuvo de fracturar a la Organización de Liberación Palestina que tenía o que comandaba Yasser Arafat. Entonces, Israel es en buena medida responsable de la fundación de Hamás y es en buena medida responsable de retroalimentar a Hamás, porque todos estos bombardeos que estamos viviendo, toda esta agresión sobre la población civil, básicamente le va a servir a Hamás, es decir, para reclutar gente. Es decir, es un círculo vicioso, es el círculo vicioso de la violencia. Pero esto es una parte del relato. Es decir, lo que estamos viviendo o viendo en Palestina, en la Franja de Gaza, es ya un genocidio. ¿Sí? Y eso es absolutamente inaceptable. Y la otra cosa es que estamos viviendo también una embestida mediática brutal. Por ejemplo, esta cosa que salió y que hasta Joe Biden la replica, de que Hamás había decapitado a 40 bebés israelitas, resultó que era falsa. Sí, eso resultó que era totalmente falsa. En cambio, es totalmente real la cantidad, que muchos bebés, que muchos niños han muerto a raíz del bombardeo a la Franja de Gaza. Y hay una cosa que hay que señalar. El gobierno israelí sí está perpetrando crímenes de guerra en la región. Está bombardeando con fósforo blanco. Así y esto que están haciendo de que le cortan el agua, le cortan el gas, le cortan el alimento, le cortan la luz a los habitantes de la Franja de Gaza, es un crimen de guerra. Sin duda, Fisgón, lo que están haciendo son crímenes de lesa humanidad. Y me parece que Jesús Echeverría compuso una música, tú una letra la interpretaste, sí, que es el Vals Le Madres. Sí, que está dedicado precisamente al conflicto de Gaza en estos momentos. A medida que el mundo gira, brotan guerras con rapidez. En la tele dicen mentiras y se pierde la lucidez. Hay guerra en Ucrania y en Palestina otra vez. Si Hamás hace terrorismo, Israel no se queda atrás y extermina con gran cinismo a los niños y a sus papás. Hay tanta besaña en que bien Jerusalén muere mucha gente, niños inocentes, crecen las ganancias de negocios indecentes y cada bombardeo es cada vez más feo. No sé qué tiene el mundo que cada vez más ojetes veo. En Ucrania reina Zelensky, Netanyahu impone su ley. En la Rusia gobierna Putin, Argentina tiene a Milei. El tío Sam aplaude y
la ONU se hace buey. En medio del clasismo, con toques de racismo, y hasta en nuestro país viene creciendo hoy el fascismo. Verastigia metralla, hace su faramaya, a lo de sus lesbianas quiere matar por la clericalla. Ya que paren a los fascistas que en el mundo quieren reinar. Hoy queremos más humanistas y queremos más bienestar. Ya no más matanzas, eso tiene que parar. Pues ahí está, Fisgón, inaceptable lo que está sucediendo en Israel. Te hago una pregunta porque parece que no queda claro. O sea, Hamás, un grupo terrorista. Sí, claro. Pero también hay terroristas que se visten de militares y son o forman parte de las Fuerzas Armadas de un país, como en el caso de Israel. Sí, claro. Mira, lo que no se puede perdonar es el genocidio contra un pueblo, ¿no? Y tampoco se puede perdonar, lo que estamos viendo en los medios, que es realmente un control mediático absoluto a favor de un país que es estratégico para los Estados Unidos en la región. Ese es el otro tema. Y eso es lo que te explica la cargada mediática a favor del gobierno de Netanyahu. Y hay una cosa que yo sí quiero subrayar. Hay una cantidad muy importante de miembros de la comunidad judía, de israelitas, que están en contra de la postura del gobierno de Netanyahu. Hay que decirlo, el gobierno de Netanyahu es un gobierno criminal, ¿no? Entonces, bueno, y fíjate, lo que también preocupa es la actitud, por ejemplo, de la embajada israelita ante la reacción del gobierno de López Obrador. López Obrador, basado en lo que plantea la Constitución de México, lo que hace es que hace un llamado a la paz y a que no se agredan a los civiles de ningún bando, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Israel, a través de su embajador, lamenta este llamado a la paz. A mí me parece increíble que una embajadora critique o vea como una cosa incorrecta un llamado a la pacificación de la región. Eso es poco ético. Y la otra cosa que hay que señalar y que es importante es que hay un crecimiento del fascismo a nivel mundial y que viene acompañado además de una serie de crisis concatenadas en diversas regiones, de problemas, de estallidos de guerra en diversas regiones, y esto, por supuesto, pero sí es un indicio de que el imperio norteamericano, que había sido hegemónico desde la década de 1980, está entrando en crisis, está entrando en deterioro. Muy fuerte lo que vas a decir y muy cierto, ¿eh? Pues a ver. Ahí vemos ya señales de la decadencia del imperio. Así es. Fisgón, pues muchísimas gracias. Y nada más para concluir, ¿no? No es lo mismo el pueblo de Israel que el sionismo. No es lo mismo el judaísmo que el sionismo. Y tampoco es lo mismo la autoridad palestina que Hamás. Así, exactamente. Hamás no es la autoridad palestina. Así es como cuando hacemos la comparación del terrorista, que dicen, no, pues es que los musulmanes son terroristas. Bueno, pues sí, pero también en los Estados Unidos los ahí se llaman el Ku Klux Klan. Y exactamente igual de fundamentalistas. Y hay grupos radicales, ultraderechistas en Estados Unidos que no tienen nada que ver con el Ku Klux Klan y que son igual de terribles, como el caso del personaje el Unabomber, ¿no? Totalmente. Pues Fisgón, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Espero que sea con un tema más amable, Fisgón. Sí, ojalá. Muy triste lo que está sucediendo. Bueno, pero nos vemos de aquí. Así es. Pues como siempre, muchas gracias al Fisgón y por supuesto a Jesús Echevarría por haber compuesto esta música.